Pontificia Universidad Católica de Chile. Y es profesor de Derecho, Debate, Argumentación y Pensamiento Crítico y Metodología de la Investigación Científica de la Universidad Andrés Bello y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Jorge, un gustazo y puede comenzar con la conferencia. Sí, por favor, pueden habilitarle para que el profesor Jorge pueda compartir pantalla. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches acá en Chile. Son 20 minutos para faltan 20 para las 22 horas, son las 21:40 del viernes 17 de septiembre. Hago énfasis en la fecha porque hoy es un día festivo en Chile, se celebra, son días festivos por las fiestas patrias, que son 3 días en general, los días de celebración, 17, 18 y 19. Es un honor poder estar con ustedes acá. Soy un convencido de que la patria está lejos de ser aquel espacio de terreno, aquel conjunto de personas que se encuentran dentro de una frontera imaginaria, ficticia, sobre un montón de piedra y tierra que gira en el espacio, ¿verdad? Tiendo a pensar que, por lo menos, si hablamos de patria, la patria es más grande que eso, ¿verdad? Refiriéndonos a Latinoamérica, y en estricto rigor, para mí, lo único que yo podría conocer como patria es la dignidad humana. En ese sentido, es una buena forma de celebrar este momento en el cual anda mucha gente cantando y bailando. Para mí es un honor poder celebrarlo realizando esta clase, y sobre todo para ustedes por la labor tan importante que realizan, que agradezco desde ya, porque tal vez uno no siempre se da cuenta de las implicancias de nuestras acciones, ¿verdad? Pero existen ciertos momentos en los cuales nuestras acciones generan más consecuencias que habitualmente, ¿verdad? Sobre todo en esos momentos de quiebre institucional, en esos momentos bisagra en la historia de la humanidad. Y quién podría tener alguna duda de que, por ejemplo, la pandemia así lo ha sido, ¿verdad? Y en ese sentido su trabajo no solo es llevar educación a personas que no siempre tienen la herramienta, sino que es también, de alguna forma, funcionar como una especie de bálsamo para este difícil proceso, ¿verdad?, de adaptación de la educación tradicional, antigua, ¿verdad?, presencial, a una educación mucho más moderna, mucho más actualizada, mucho más contextualizada en el siglo XXI, ¿verdad? Y entonces yo los entiendo también, les entiendo también de esa forma, ¿verdad?, como personas que están encima de la ola en un momento que es fundamental para determinar y evidenciar problemáticas y generar soluciones que finalmente determinen cómo va a ser el resto de la educación de la historia de la humanidad, ¿verdad? Así que un tremendo honor doblemente estar con ustedes hoy, y por supuesto para mí también es una celebración. Dejo ahí la presentación que amablemente leía Guillermo. Por supuesto no la voy a leer de nuevo, solamente voy a destacar dos cositas, bueno, tres. En primer lugar, estas son las instituciones con las cuales trabajo, ¿verdad? Debate, Fundación ECAM, Club de Judo La Pintana, el programa Rap Debate, BDM o Batalla de Maestros Internacional, etcétera, la Universidad Católica, la Universidad Andrés Bello y la Asociación de Docentes Masones de Chile. Ustedes, como podrán ver acá, yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas, estudié Derecho, ¿verdad? Soy abogado, pero luego estudié un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos, ¿verdad? Y en un contexto de varios diplomados y todo lo que ustedes están viendo ahí. ¿Por qué es importante eso? Porque, como verán a lo largo de la presentación, ese magíster lo estudié precisamente para poder justificar o poder de alguna manera demostrar, evidenciar todo lo que les voy a comentar hoy, ¿verdad? Que tiene que ver con algunas de las posibilidades o algunas de las virtudes que genera el debate educativo, y también los beneficios que acarrea a la vida de las personas que lo estudian y lo practican, ¿verdad? Para eso es que voy a trabajar con este mapita principalmente, donde hay algunas fechas y algunos hitos según los cuales yo les voy a ir contando, y les voy a ir contando también por qué eso tiene relevancia para nuestra clase hoy, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ver estar estudiando con algo como eso? Respecto de mi presentación como profesor de debate, mencionar que partió por ahí, bueno, como debatiente, 2009 y 2010, tuve un par de participaciones con la Sociedad de Debate de la Universidad Andrés Bello. No pertenecía a esta organización, pero me pidieron en específico colaboración con dos debates por ahí en unos torneos.
Lo que sí, eso me dio experiencia para luego ser profesor en el colegio Sergio Silva Bascuñán, en La Pintana, que lo que me hizo muy feliz y que por supuesto dio un giro importante mi carrera y el resto de mi desarrollo como persona en el futuro. Luego de eso fui profesor de varios colegios, fui también juez en montones de torneos de debate, y dentro de esos correspondió en el año 2012, fue la fecha en la cual eh, adjudiqué mi primer mundial de debate, ¿verdad? CEMUDE es la sigla de Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. En este momento, en esta ocasión fue en Chile, es itinerante, va cambiando de país casi todos los años. Y entonces, en esta oportunidad me familiaricé ya no solamente con el debate competitivo estilo chileno, digamos, que era como nosotros practicamos, pues, como ustedes saben, todo lo que uno estudia, lo que uno se desarrolla contextualizado, es decir, en un tiempo y en un espacio. Lo mismo que yo les enseño a ustedes, o que intente enseñarle a ustedes hoy día, ¿verdad? Si se lo enseño a una persona en Bolivia, probablemente lo aplique un poquito distinto y así. Y entonces, ya en el CEMUDE 2012, Campeonato Mundial Universitario de Debate Español, ya pude evaluar mejor cómo funcionaba el ámbito competitivo, universitario, mundial, y entender también, comenzar a entender una serie de dinámicas que para mí fueron tremendamente relevantes. Por aquí me falta un torneo, que es el torneo FIDE IDEA 2013, que fue eh, un evento que se organizó, ahí les voy a explicar más porque lo tengo agendado en otro lugar, pero es un evento que se organizó en México, en el estado de Guanajuato, la ciudad de Irapuato en específico, en el año 2013, donde dentro del contexto del evento que hubo dos campeonatos mundiales, y en ese contexto es que nos consagramos como campeones mundiales con el equipo en específico de niñas que yo llevaba del colegio Paulina von Malincrot y María Inmaculada, ¿verdad? Entonces, esto me sirvió un montón. La verdad es que fue algo casi azaroso, simplemente nosotros íbamos a querer hacer lo mejor que podíamos, pero esto nos sirvió un montón porque nos dio la posibilidad luego, como se fijan, de trabajar en un montón de eventos mundiales de debate que finalmente nos dan el bagaje que hoy día nos permite asegurar que lo que decimos es cierto, ¿verdad? Eh, se mude México en 2014, que eso ya fue de nuevo el Campeonato Mundial Universitario de Debate. Fíjense que aquí surge algo muy importante, bueno, muchas cosas, pero dentro de eso la que a mí me interesa explicarle hoy es el DEA. El día enseña y aprende. Y aquí entonces es un hito relevante a mi juicio porque empieza a delinearse toda una corriente relacionada con el debate, ya no solamente, porque recuerden, esto es debate competitivo, ¿verdad? Vamos, queremos ganar medallitas, queremos sacarnos las fotos con las medallitas, y después da lo mismo lo que nos pasa con las medallitas, pero nos sacamos las fotos con las medallitas, ¿verdad? Generalmente, como ustedes saben, así funciona, pero acá lo que hicimos finalmente fue generar una instancia en la cual las personas que pudieran venir al Mundial Universitario de Debate en Español pudieran dejar algo en su sociedad, ¿verdad? Y entonces aquí comienzan a desarrollarse ya algunas líneas de trabajo, algunas más bien culturales, algunas otras más bien políticas, y una línea fuerte de debate educativo. Ya el año siguiente, en 2015 en Colombia, el trabajo académico del debate dio un giro importante a mi juicio porque por primera vez, al menos del tiempo donde yo he participado en el circuito internacional, se utilizaba el debate al revés, ¿verdad? Ya no necesariamente para plantear tus ideas y competir con ideas muy novedosas y muy locas, sino que para levantar información. Y entonces ahí se aprovechó que habían personas especialistas de distintos lugares del mundo, de varias carreras, para preguntarle en específico sobre los procesos de paz que habían vivido en sus países luego de algún momento de quiebre de la democracia, ¿verdad? Esto se generó con bueno, se hizo un focus group, distintos focus group que incluyeron a casi todas las personas del mundial. Esto estuvo auspiciado por Konrad Adenauer Stiftung, que es una organización internacional relacionada con el fortalecimiento de la democracia, y fue también una solicitud directa del presidente Santos en ese tiempo. De hecho, tuve el honor de redactar el documento final, y dentro de los problemas que tenía permanentemente en mi vida en esos entonces es que me llamaban todos los días diciéndome que el presidente estaba preguntando por los documentos para ver si
podían servir de algo luego en el proceso de paz que ellos siguieron, ¿verdad? Evidentemente esos documentos no tenían mi opinión para nada, no interesaba mi opinión ahí, sino que la opinión que estaba sistematizada era de los cientos de personas asistentes especialistas en distintas áreas del mundo, ¿verdad? Y entonces, si se fijan acá, ya tenemos por una parte el debate como nosotros, a través del debate, generar algo directamente, como por ejemplo capacitaciones por ejemplo giros de líneas discursivas, por ejemplo, pero acá también como una forma de levantar información, ¿verdad? El año entonces 2016 luego tuve la posibilidad de participar en SEMUDE en Córdoba, España, donde pude realizar 4 charlas y se realizaron además varios talleres. Y entonces acá el hito fue, evidentemente de nuevo, no nace de mí, sino que yo solamente sistematizo lo que está girando en el ecosistema del debate, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, ustedes después van a ver cómo se genera todo esto, cómo llegó a pasar. Pero por el momento los hitos tienen que ver con que en esos talleres hicimos énfasis bastante en cómo el debate dentro del contexto de un campeonato mundial no podía quedarse en el aula, ¿verdad? No podía quedarse, me refiero en el aula de debate, en la competencia, no podía quedarse solamente en que vamos a debatir y ganamos las medallitas, sino que ya comienzan a generarse distintas líneas de trabajo respecto al desarrollo de metodologías mediante el debate, ¿verdad? De intervención en distintos contextos. En específico ya, en ese año, parte importante de mi interés, y por eso mencionaba estas charlas, tienen que ver con utilizar el debate como metodología activa de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Es decir, tal vez si dejamos de mirarnos el ombligo, si dejamos de mirar solamente nuestras medallitas y empezamos a mirar cómo la gente que practica debate evoluciona en su vida, podamos demostrar, ¿verdad?, de manera más sistematizada o más evidenciable, de alguna manera, o más creíble o más metodológicamente demostrada, eh, cuáles eran los efectos reales del debate y sobre todo en el ámbito educativo, ¿verdad? En el año 2018 tuve el honor de ser director del área de responsabilidad social del SEMUDE, que es la evolución del DEA, del Día de Enseña y Aprende que habíamos hecho en México el año 2014, y entonces acá quisimos dar, o quisimos de alguna manera contribuir en la solución de una problemática específica que tenía que ver con, reitero, después ustedes van a ver cómo llegó a pasar todo esto, pero que tenían que ver con la falta de evidencia científica utilizable para las personas que necesitaban llevar un proyecto de debate educativo, por ejemplo, ya al aula de clases, al colegio, ¿verdad? En educación comunitaria o educación informal, etcétera, etcétera. Y entonces, por la falta de respaldo científico, lo que hicimos en esa oportunidad, que eran otros tiempos, ¿verdad? No era tiempo en el cual nosotros acostumbrábamos a transmitir cosas en YouTube, no eran tiempos donde era muy fácil dejar un computador grabando, ¿verdad? Sino que tuvimos que organizar toda una dinámica de trabajo para que con un municipio en Chile pudiésemos hacer un evento donde distintas autoridades que habían desarrollado investigaciones científicas, por ejemplo, en los contextos de sus magíster, en Perú, en Hungría, en Inglaterra, ¿verdad? En universidades muy prestigiosas y en el ámbito de políticas públicas y educativas, eh, tenían resultados respecto de cómo se había generado esto, ¿verdad? Solamente por mencionar algunas tres, una de ellas a cargo de José Feliciano Chipana en Perú, que recorre todo Perú entrevistando a las sociedades de debate, eh, que estaban funcionando para preguntarles de qué les servía el debate, ¿verdad? ¿Qué características o qué mejoras generaba en sus vidas? Otra de ellas, después yo les voy a dar todo esto muy sistematizado. Después, otra de estas investigaciones científicas, por ejemplo, la genera la profesora Mirta Aguirre, quien en London School of Economics elabora una tesis en el ámbito precisamente de políticas públicas educativas, donde ella va a evaluar en un lugar con características particularmente difíciles, como es Haití. En este caso, teníamos la suerte, o ella tenía la suerte, de que en Haití funciona una liga de debate hace ya cerca de 20 años, ¿verdad? Y entonces, con todas las problemáticas que se generaban, era relevante o era interesante analizar cuáles, a juicio de las personas, eran
los cambios que tenían sus vidas en función de eso. También, reitero, todo esto yo se los voy a mandar luego con links y todo eso. Y otra investigación también científica realizada en Hungría, en la Universidad Central Europea, de alguna forma hace lo mismo, pero ya no solamente con Perú y con Haití, sino que con todo Iberoamérica, con personas que se reconocen como fundadoras del movimiento mundial de debate educativo en español, ¿verdad? Bien, y entonces lo que hicimos ahí fue dejarlas registradas como evidencia científica. Hoy en día se encuentran en YouTube y precisamente la finalidad principal fue traducir estas tesis, ¿verdad? Porque estaban en inglés, estaban en otro idioma, la de Haití se escribió como, o se trabajó como en 3 idiomas, y entonces esta fue una herramienta simple de dejar una especie de podcast que después, como les decía, les voy a mandar, para que las personas que empezaran a trabajar el debate educativo fueran sabiendo lo que ya se había demostrado al respecto, ¿verdad? En el año 2019, se los voy a contar luego en otro segmento, pero aprovechando el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español que se realiza en Lima, Perú, es que comenzamos a desarrollar una serie de proyectos educativos ya propiamente tales, ¿verdad? Y eso se los voy a mostrar, como les decía, en otro lugar, pero ahí ya estábamos de lleno en el ámbito de la educación, debate para profesores, tanto para identificar problemáticas en sus establecimientos educativos como para solucionarlas, ¿verdad? Debate para estudiantes, por lo mismo, exactamente lo mismo, y con distintas metodologías. Dentro de eso también, por ejemplo, se encuentra el proyecto Rap Debate, que es un proyecto surgido en Colombia, por ahí 2011, pero que luego lo comenzamos a trabajar distintas personas de distintos lugares y comenzamos a especializarlo ya como una metodología activa de enseñanza-aprendizaje que permitía trabajar objetivos de aprendizaje específicos, y ya no es solamente, como ven, pararse a debatir, sino que ya eso que nos paramos a debatir está contextualizado en un currículum general en función de objetivos de aprendizaje, de logros e indicadores de resultados determinados, etc. Y finalmente el 2021, ya les voy a comentar también luego, pero estamos organizando el Open Mundial del Foro Latinoamericano de Oratoria, que es un mundial que se está realizando en la ciudad de Antofagasta, en Chile, que tiene muchas particularidades bien complicadas. Hay un montón de inmigración ilegal con todo lo que eso conlleva, hay un montón de delincuencia, hay un montón, no digo, lo dije solo junto, no como correlacionado, ¿verdad? No digo que sea la inmigración una causa de la delincuencia, aun cuando en el ámbito de la inmigración ilegal, por supuesto, sí lo es, porque las personas quedan privadas del derecho a trabajar, quedan privadas de muchas veces las necesidades más básicas de las personas. Pero independientemente de eso, Antofagasta siempre ha sido bastante complicado. En particular, es un lugar que se encuentra en el desierto, ¿verdad? O es una ciudad costera, pero en el ámbito del desierto, y que luego tiene muchos lugares muy difíciles de acceder, donde hay pocas fuentes de mano de obra, la mayoría son mineras. Eso genera ciudades de paso que son bien bohemias, bien clandestinas, muchas cosas de las que ahí ocurren, y entonces florece bastante un montón de problemáticas. Bien, y entonces yo no lo escribí acá, pero en paralelo, estos son los hitos mundiales que yo les puedo ir comentando, pero en paralelo todo esto, por supuesto, todo el año, todos los años, lo estábamos aplicando a varios panamericanos, a varios iberoamericanos, a varios nacionales, etcétera, etcétera. Bien, pero acá, como les digo, el título de esta parte fue Debate competitivo y cómo descubrimos que ocurría. Pero luego, en paralelo, como les decía, nosotros estábamos todo el tiempo trabajando acá y generando distintos eventos internacionales, distintos congresos, distintas actividades de evaluación y desarrollo, ¿verdad? Con el grupo de personas que finalmente son, y tengo el honor de decir también que somos reconocidos en algunos textos como personas fundadoras del debate educativo en Iberoamérica, ¿verdad? Esto digo siempre en Iberoamérica y sobre todo, perdón, en Latinoamérica, también en Iberoamérica, pero sobre todo en Latinoamérica, porque en inglés no es así. En el ámbito angloparlante el debate está documentado hace muchísimo tiempo, no solamente en el ámbito competitivo, sino que en el ámbito educativo. El profesor Alfred Snyder tiene un montón de trabajo sobre eso, pero eso por algún motivo estaba muy limitado cuando nosotros empezamos a trabajar en debate, hace ya deben ser 10 años, 11 años, no más, 13 años,
Y entonces era muy limitado y muy excluyente, ¿verdad? Solamente ciertos centros educativos tenían debate y eso generaba una serie de dinámicas eh, desde calidad de la educación hasta distribución del poder, ¿verdad? Y entonces parte importante del desafío siempre fue masificar el debate, ampliarlo no solamente a Latinoamérica, sino que también a todos los colegios, a todos los colegios, todas las universidades y hoy en día también ojalá a todas las juntas de vecinos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en función de cómo pasaba todo esto, si se fijan, yo les comenté que empecé a debatir por ahí el 2009, 2010, pero que ya fue el año 2013, ese año en que tuvimos la suerte y el honor de ganar este mundial, ¿verdad? El Mundial FIDE. En ese momento entonces, nosotros, claro, cuando uno dice ganamos el mundial, suena súper bonito y la verdad que la gente que vende proyectos solamente menciona que ganamos el mundial, pero en realidad lo que fue el FIDE fue un foro internacional de debate en español de IDEA, que es la organización más grande de debate a nivel mundial. Y entonces, en este evento fue que comenzamos a generar una red importante o a fortalecer una red que ya se venía gestando un par de años antes, por lo menos en el contexto de los campeonatos de debate, donde comienzan a surgir una serie de personas que ya llevando años, ¿verdad?, en el debate competitivo se empiezan a dar cuenta de cómo una persona cambia antes y después de practicar debate, ¿verdad? Y entonces comienzan a surgir esas ideas y comienza a conocerse o comenzamos al menos a tener la inquietud a nivel internacional de empezar a investigar esto. Por esto es que ya el año 2014, todo esto, reitero, son solamente hitos que para mí son muy importantes, pero está mucho más completo, por supuesto. En Trelew 2014, Trelew queda en la Patagonia de Argentina, se realizó la Escuela Internacional de Debate en Español, ahí también se hicieron varios torneos internacionales de debate, etcétera, etcétera, pero sobre todo, y que era el core de este asunto, que era lo central, lo medular de este asunto, era empezar a enseñar debate, por eso se llamaba Escuela de Debate en Español, ¿verdad? Donde no solamente nosotros enseñábamos a debatir, sino que también enseñábamos a profesores a utilizar el debate, por ejemplo, a formar una sociedad de debate en sus colegios y, por supuesto, luego a identificar qué tipo de problemáticas podía solucionar con estas sociedades de debate, ¿verdad? Una de las necesidades más relevantes que surge en esta etapa, año 2014, es la necesidad de bibliografía, porque todas las personas que estábamos ahí ya no sabíamos de memoria todo lo que hacía el debate, porque lo veíamos todos los días en la medida que teníamos a veces centenares de estudiantes, pero no teníamos cómo demostrarlo. Y entonces, para efectos de generar evidencia científica, o mejor dicho, como las principales necesidades de la época para desarrollar lo que luego se transforma en el movimiento iberoamericano de debate educativo, era por una parte generar evidencia científica, y entonces eso generó un compromiso de muchas de las personas que estábamos ahí en ese tiempo saliendo recién del pregrado, ¿verdad? Para efectos de comenzar a conocer metodologías y aplicar metodologías que nos permitiera ir evaluando de manera cada vez más precisa todo lo que se iba generando. Y por otra parte, la necesidad de bibliografía también para efectos de fortalecer la masificación del debate, porque no sacábamos mucho con enseñarle a un par de personas y que fueran a sus colegios, si luego cuando se iban a sus colegios no tenían contenido, no tenían metodología, no tenían nada de ayuda y tampoco tenían un profesor cerca. Les recuerdo que en estas épocas era mucho más difícil conectarse por videoconferencia, al menos para la mayoría de las personas, ¿verdad? Eh, en función de eso es que el año 2015, dentro de las distintas dinámicas que se trabajan, recuerden que el 2015 fue el año donde hicimos el Focus Group en Colombia. Esto está publicado a todo esto, después también, por supuesto, aunque si lo buscan, así como se mude Colombia, Konrad Adenauer Stiftung, lo encuentran igual. Pero después yo les voy a enviar el link. Y entonces, en ese año, lo que hicimos fue, de alguna manera, conocer, o mejor dicho, enfocarnos en algunos proyectos en específico que se habían desarrollado con anterioridad. En específico surge con mucho énfasis el proyecto Rap Debate. El proyecto Rap Debate ya había sido aplicado en Colombia, como les decía, desde el año 2011 por dos ONG, una que se llama ONG Incide, mediante su programa que se llama Liga Colombiana de Debate, y otra que es la familia Yara, que la familia Yara no tenía que ver con debate educativo, sino que es una fundación de hip hop. Y entonces, en función de eso, es que
algunos profesores tuvimos la posibilidad de ir a impartir clases a la familia Ayara y empezar a socializar y relacionarnos más con personas del mundo del hip hop para entender mejor el proyecto Rap Debate. Y mediante la Asociación Panameña de Debate, ASPADE, a solicitud a su vez del Ministerio de Educación de Panamá, escribimos el manual ASPADE, que es un documento que hoy en día es de amplia circulación en Iberoamérica, un montón de hecho, prácticamente todos los textos que surgen de ahí en adelante lo citan, y entonces fue de alguna manera un manual solicitado por el Ministerio de Educación de Panamá para impartir clases de debate en sus 13 regiones educativas, pero en realidad fue la satisfacción de una necesidad que venía identificando la comunidad del debate educativo internacional hace un montón de tiempo, ¿verdad? Precisamente por eso busca ser la base para un montón de desarrollo posterior de todas estas, finalmente, metodologías, de su masificación, etc. En el año 2016, como les decía, realizamos varias charlas. Dentro de las novedades que hubo ese año era que estas charlas quedaban grabadas, ¿verdad? Por primera vez, al menos algunos plenarios que hicimos en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, y ya podían quedar como evidencia para efectos de que en el futuro otras personas lo estudiaran. También les voy a mandar algunas de esas luego. El año 2017 se genera lo que, al menos para mí, es uno de los hitos educativos más importantes en mi vida, y laborales, por supuesto, donde tuvimos el honor, gracias a una beca que nos dio la Iglesia Católica de Cuba, que a veces uno podría pensar lo contrario, pero en Cuba, de alguna manera, la educación católica es la educación no oficial, ¿verdad? La educación, y esto en un contexto en Cuba donde por ley solamente hay una educación, que es la oficial, ¿verdad? Y entonces no hay posibilidad en Cuba prácticamente de generar proyectos educativos paralelos, pero en este caso la Iglesia Católica, mediante un tratado directo con el Vaticano, tiene ese derecho tras argumentar que la iglesia no solamente se encarga de hablar de las cosas que hace Dios en el cielo, sino que también de las cosas que Dios hace en la tierra, y dentro de eso todo el conocimiento científico, etc. En ese contexto, entonces, la Iglesia Católica Cubana, como una forma de fortalecer la tolerancia y el diálogo crítico en Cuba, en el año 2017 escoge o se la juega de alguna manera por llevar debate educativo. Tuve el honor de ser el profesor de ese curso, que se impartió ya a muchas personas docentes en Cuba, doctores en educación, postdoctores en educación, algunos que eran curriculistas de la región, ¿verdad? Por tanto, se buscaba directamente por la organización del evento generar un impacto importante con la formación de docentes de debate. Y además, ese año también se exponen ya algunos primeros papers que están publicados sobre debate educativo, ¿verdad? En específico en dos congresos internacionales, en tres en realidad congresos internacionales, uno en la Universidad de Chile y otros dos en la Universidad de Buenos Aires. El año 2018, como decíamos, está, y aquí ya vamos a entrar, no, vamos a terminar esto y después ya les voy a empezar a mostrar un poquito la evidencia. El año 2018 fue el año que generamos el registro en video de las investigaciones científicas de las cuales les había hablado antes. El año 2019 utilizamos, dentro de los hitos entonces que había seleccionado, comentarles que utilizamos el debate como una metodología también similar a lo que se hizo acá en Colombia, como una especie de focus group, en este caso en el edificio del ex Congreso Nacional. Reunimos, convocamos a personas de cerca de 30 organizaciones civiles relacionadas con derechos del niño y el ámbito de la familia en todo Chile, y entonces gracias ya con el debate como metodología de trabajo, generamos una serie de focus group que finalmente dieron lugar a un documento que hoy en día dio lugar a su vez a una propuesta de ley y al trabajo legislativo en Chile, ¿verdad? En ese contexto entonces, ya el año 2020, como ustedes comprenderán, ya nos encontrábamos gran parte del año en un contexto de pandemia, y por tanto se comienza a masificar el fenómeno de los eventos de debate virtuales, ¿verdad? Antes habían algunos torneos famosos, incluso había mundiales de debate virtual, la mayoría a cargo de uno de los grandes genios, a mi juicio, de este movimiento, por decirlo de alguna manera, de debate educativo, que es Javier Moreta, quien quien organizó una serie de torneos, incluso fue la primera persona que organizó un torneo
en África de debate, que no era de África, ¿verdad? Organizó un torneo mundial de debate en África, etcétera, precisamente gracias a los beneficios que nos entrega la digitalidad. Esto es fundamental a mi juicio, porque en función de esto, ¿verdad?, es que ustedes hoy en día tienen las herramientas para llegar, sí, evidentemente a Perú y a las personas que están en su círculo más cercano, ¿verdad? Pero también mediante eso, sin duda, a todo el mundo, o al menos a todo el mundo hispanoparlante, ¿verdad? Porque en la medida de que lo que hoy en día nosotros generamos como clases o como procesos formativos quedan también como evidencia que luego se va utilizando en el futuro para efectos de ir generando avances en los sistemas educativos, ¿verdad? Y otro hito importante a mi juicio en el año 2020 fue que el proyecto Rap Debate, del cual yo ya les había hablado, de alguna manera se fusiona o al menos se coordina y comienza a generar trabajo colaborativo con BDM, que es la organización Batalla de Maestros, una organización de batallas de rap freestyle que se encuentra en 22 países, ¿verdad? Si se fijan, esta es una alianza tremendamente estratégica porque pone de inmediato al proyecto Rap Debate no solamente en los 22 países en los que se encuentra BDM, sino que también mediante la evidencia de las batallas de rap freestyle, pone a Rap Debate también dentro de los millones de personas que siguen a esa organización, ¿verdad? En específico lo hicimos mediante la final de BDM Gold, que es el nombre que tiene la final nacional de cada país, y en este caso en BDM Gold Colombia, pudimos aplicar el primer piloto de Rap Debate, donde las personas que fueron a batallar, porque se habla de batallas de rap freestyle, se capacitaron sobre los problemas sociales que estaban ocurriendo en Colombia, se capacitaron con algunas estructuras argumentativas, ¿verdad? Y por supuesto todo esto en el contexto del programa Rap Debate, de tal forma que la final del evento nacional, que hoy en día también está registrado en YouTube, fue precisamente Rap Debate batallando sobre sobre una medida en específico que tiene que ver con los procesos de paz que se están llevando en Colombia y con el resultado que estos han tenido, ¿verdad? Ya para ir, o en resumen de todo esto, para pasar ya un poquito al resultado más científico que ha tenido esto. Me falta un dato. Entre los años 2016 y 2018, eh, no, 2017 y 2019, eh, impartimos debate como programa comunal en una comuna que se llama Recoleta, acá en Chile, que es reconocida en general porque es bien innovadora, ¿verdad? Ese es como su sello, bien social, bien innovadora. Dentro de sus ejes de desarrollo educativo, tenía tres grandes ejes. Uno de esos tres grandes ejes era el programa de debate y pensamiento crítico de Recoleta. Eh, ¿Por qué esto es relevante? Porque en distintos años fuimos capacitando a docentes para utilizar el debate, ¿verdad? En primer lugar, les enseñamos a algunos docentes a debatir para que fueran más flexibles al momento de darles permiso a los estudiantes para ir a sus talleres de debate o a sus competencias, por ejemplo. Luego ya comenzamos a formarlos en debate como metodología activa de enseñanza-aprendizaje para efectos de que ellos pudiesen diseñar estas metodologías, primero levantar diagnósticos mediante todo lo que hemos aprendido del debate, ¿verdad? Levantar diagnósticos, luego problematizar en función, por ejemplo, de argumentos de los mismos estudiantes que luego se sistematizan. Yo le enseño a argumentar, le digo cuáles son las estructuras de un argumento y en la medida de que él va plasmando sus problemáticas reales, me va entregando un montón de diagnóstico para efectos de yo luego poder generar soluciones, ¿verdad? Y ante las clases monótonas, aburridas, lo típico que dicen los estudiantes, al menos en todos los países donde yo he trabajado, eh, se generó debate como una metodología, como decíamos, motivante, que genera un montón de emociones a las personas, que obliga a investigar, por tanto que es muy formativa, y así una serie de otros elementos que ellos fueron adquiriendo. Yo, como les digo, se los voy a mostrar más sistematizado ahora. Y ya finalmente el último año, por eso les decía que es relevante, se capacitó a los 15 colegios de Recoleta para efectos de que los profesores que estuvieron capacitándose durante todo un año pudiesen utilizar el debate en el colegio en general mediante la instauración de una sociedad de debate, ¿verdad?
de tal forma que estos profesores eran el profesor de lenguaje, el profesor de filosofía como siempre, normal, lo típico, pero además estaba a cargo de un taller y ese taller se permitía generar una sociedad de debate mediante unos fondos que acá se aplican específicamente mejor dicho, se aplican en proporción o se cuenta con esos fondos en proporción con el nivel de vulnerabilidad que hay en los colegios, ¿verdad? De tal forma que los colegios más vulnerables tienen más fondos CEPI, por tanto pueden generar una serie de trabajos específicos con eso, específicos a sus problemáticas sociales, ¿verdad? A sus problemáticas, perdón, educativas de la propia comunidad educativa. Y entonces, mediante estos cursos, estos profesores aprendieron a utilizar estas herramientas para intervenir de alguna manera la cultura educativa del colegio de manera permanente. Ahora sí, para ir un poco a la sistematización del trabajo realizado, bueno, un dato un dato. Ustedes están viendo algo que dice Segundo Congreso de Didáctica, ¿no? Sí, Sí, sí se ve, Jorge. perfecto, muchas gracias. Bien, entonces solamente como dato comentarles que en el contexto educativo, y por eso hacía estas dos grandes ramas, por una parte competitiva, por otra parte educativa, en el contexto educativo es que se pudo generar dentro de una serie de otras dinámicas de trabajo una selección comunal de debate del municipio, ¿verdad? Y esa selección del municipio en un año de entrenamiento terminó siendo una selección campeona iberoamericana de debate en un torneo que se realizó en Colombia. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí está la evidencia, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque estas personas no se prepararon específicamente para ganar torneos, se prepararon primero para efectos de aprender argumentación, aprender asuntos sobre investigación sobre asuntos de relevancia social, problematización de realidades sociales, ¿verdad? En función de un montón de evidencia y aprendizaje respecto a sistematización de evidencia, y eso luego repercute en que a ellos les vaya bien en el torneo. Pero la finalidad no fue nunca eso. De hecho, la selección de Recoleta era más bien una idea que se vio repentinamente fortalecida por la generación de este evento que nos dio cerca de un mes para prepararnos de eso. Pero en el fondo, todos estos estudiantes, todas estas personas, habían salido del torneo comunal de Recoleta, pero el torneo comunal de Recoleta era un torneo, sí, lo mismo, con medallita y todo, pero en realidad era una actividad calificada para los profesores y calificada para estudiantes, ¿verdad? De tal forma que fue una forma dinámica de comentar o de transmitir ciertos contenidos específicos. Eh, para mostrarles un resumen, creo que acá están viendo algo que se llama codebate, ¿verdad? Con un gesto me basta para... ¿Sí? Ya. Sí, sí se ve. Bacán, bacán, gracias. Y entonces, bueno, Codebate es un proyecto que surge en el contexto de una hackathon en la Universidad Católica de Chile, que de hecho, gracias a este proyecto, nos becaron a cada persona del equipo con un diplomado en innovación y emprendimiento, precisamente por este proyecto. Y acá entonces ustedes pueden ver en general cuáles son los fundamentos teóricos que nos permiten asegurar, por ejemplo, que evidentemente este era una hackathon educativa, donde el desafío era educativo y tenía que ver con acercar, por una parte, la programación, el coding, que es la palabra en inglés para referirse a programación, y el pensamiento crítico a estudiantes, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos lo típico, lo normal que se hace siempre, todo el tiempo en el debate, y lo pasamos a un lenguaje de programación que luego, mediante las redes sociales de los estudiantes, les permitía identificar premisas y que, sumado a distintos tipos de razonamiento, les permitía luego armar estructuras argumentativas, ¿verdad? Ahora, ¿qué me interesa mostrarles de esto? La síntesis que hicimos de las virtudes científicamente demostradas que tiene el debate educativo, ¿verdad? Acá está lo que yo les decía respecto del desafío específico, pero en general, solo mencionando esos tres primeros textos, que los menciono porque fueron los primeros, hoy en día ya está lleno, esos primeros textos que evaluaron científicamente la efectividad del debate en términos educativos,
que eran Feliciano Chipana en el año 2007, quien les decía, José Feliciano Chipana, Ana María Díez de Fex en el año 2017 en la Universidad Central Europea, y Mirta Aguirre el año 2015 en London School of Economics. Todo esto es lo que, según un montón de focus group y un montón de otros análisis ya más cuantitativos, se ha demostrado que el debate permite desarrollar, ¿verdad? Convivencia en participación democrática, liderazgo, pensamiento crítico, autoestima, escucha activa y diálogo crítico, investigación, tolerancia, respeto, sacrificio, responsabilidad, autonomía, honestidad, solidaridad, empoderamiento social, desarrollo de valores democráticos, interés público, crecimiento personal, etc. Yo acá no estoy hablando de lo que yo creo, o sea, también yo lo creo porque yo lo vi, yo conozco a estas personas, las conozco mucho antes de que fueran a terminar sus magíster, de hecho las conocía cuando estaban estudiando los pregrados, pero esto es ciencia, ¿verdad? Y si ustedes quieren revisarlo de alguna manera, basta que se metan a los tremendos, muchísimas gracias, a los tremendos desarrollos metodológicos que tiene cada uno de estos cuerpos de investigación para que se den cuenta cuál fue la metodología que se siguió detrás, ¿verdad? Como les decía, en este caso la profesora Mirta Aguirre, por ejemplo, recorrió todo Haití realizando entrevistas, focus group a las personas de las sociedades de debate, demostrando que eran estos finalmente los mismos. Terminamos hablando siempre de los mismos. Ahora, esto respecto de las virtudes del debate, pero luego, ¿cómo utilizo el debate? Y aquí les voy a dar un spoiler directo, les voy a dar lo que en Chile se llama torpedo, son los papelitos que uno anota chiquititos para efectos de copiar luego en las pruebas. Yo les voy a dar acá un torpedo o un spoiler. Si ustedes buscan acá en Google Manual ASPADE, va a aparecer, el nombre completo es Manual ASPADE, Debate y Argumentación para el Desarrollo de Pensamiento Crítico. Ese es el manual que yo les comentaba que se hizo a cargo del Ministerio de Educación de Panamá. Y entonces, si ustedes lo buscan, si se fijan, les va a llegar a un sitio de ResearchGate, y en ResearchGate ustedes pueden acceder y encontrar absolutamente, a mi juicio al menos, todo lo necesario en ese manual para efectos de realizar una sociedad de debate en primer lugar, y luego poder utilizar debate educativo en cuanto tal, ¿verdad? Aquí yo les voy a pegar el link en caso de que les interese, algo que por una parte me parece un poco gracioso, porque al principio de esto no había nada de nada, ¿verdad? Y entonces me da como gracia a veces, pero me hace sentir muy orgulloso, es que, como les decía, este manual está citado en prácticamente todas las horas de debate educativo que se generan luego en el contexto del debate iberoamericano, ¿verdad? Y entonces, en este manual, y por qué se los voy a mostrar en específico, yo lo tengo acá, evidentemente, tiene dos secciones. Y entonces yo entiendo que esta charla, además de presentar el debate y sus virtudes educativas, ¿verdad? Sobre todo, que es lo que a ustedes más les importa, y presentar el debate como una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, es también poder generar herramientas o instancias para que ustedes se puedan llevar la metodología, ¿verdad? Bien, este manual entonces, que aquí estamos el grupo de autores, Bernardita Gaete Catalán, Camilo Rojas Castillo, Jesús Baena Criado, Mónica Crespo Chanis, Pedro Astudillo Farías, Rafael López López, Vicente Correa Reyes y Jimena Donoso Rocha Brunt, y por supuesto quien les habla, Jorge Albornoz Barrientos, somos los autores. Esto está licenciado en Creative Commons, por tanto ustedes lo pueden ocupar de la forma que quieran, lo pueden rayar, lo pueden republicar, solamente tienen que citarlo y hacer lo que quieran. Lo único que no pueden hacer es venderlo, porque si los pillo vendiéndolo, yo los dejé gratis, los demando y les quito toda la plata que ganen. Así que no pueden hacer eso, pero sí pueden regalarlo, ¿verdad? Y entonces aquí está todo, y en primer lugar, esto tiene dos grandes partes, ¿verdad? Que se dividen por una parte, o la primera parte del manual busca que una persona aprenda en detalle a debatir, ¿verdad? Aprender a debatir mediante este manual, pero la segunda, que es a mi juicio la más importante, porque el resto en general se sabe, es para que docentes puedan utilizar el debate como metodología activa de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, sí, en la otra parte comenzamos con los primeros pasos de la persona oradora, ¿verdad? Que le da miedo al momento de hablar, que hay técnicas de respiración, técnicas de planificación, o de alguna forma de
lo que llaman programación neurolingüística, que yo mediante el lenguaje puedo programar a mi cerebro para que incluso genere ciertas hormonas determinadas, ¿verdad? O mediante posiciones del cuerpo, yo puedo motivarme antes de salir a exponer, ¿verdad? Esto ya está científicamente demostrado, yo no estoy inventando absolutamente nada. En la primera parte se enseña eso, ¿verdad? Cómo controlar el miedo, etcétera. Acá en la primera parte se enseña el marco teórico. ¿Por qué estamos hablando de debate como metodología activa de enseñanza-aprendizaje? En primer lugar, nos referimos como en general, ¿verdad?, al conductismo y sus limitaciones, cuando entiendo que todos entendemos probablemente de qué hablamos cuando hablamos de conductismo, uno de los paradigmas educativos, ¿verdad?, modernos, pero no modernos en el sentido de actuales, sino que en el sentido de modernos de la modernidad, en los cuales se buscaba principalmente instruir a personas para que pudieran repetir todo el día un determinado proceso, ¿verdad? Contexto de la revolución industrial, se vienen las personas del campo a la ciudad, comienzan a trabajar en una fábrica y entonces a nadie le importa nada de esa persona, lo único que importa es que aprenda a hacer algo muy específico y directamente evaluable, ¿verdad? Eso da lugar a los sistemas educativos que tenemos en todo el mundo hasta el día de hoy, no en todo el mundo, pero en parte importante del mundo hasta el día de hoy, y finalmente se basa, como decíamos, en por una parte, estímulo determinado para tener una respuesta observable determinada, ¿verdad? Y entonces, luego se explica en un contexto, un marco teórico y valoración crítica por qué esto no nos sirve hoy en día, y para eso se explica en términos desde los grandes tratados internacionales que obligan a los países en términos de educación, hasta el desarrollo teórico básico que hoy día da lugar a lo que se conoce como educación del siglo XXI, ¿verdad? Finalmente, acá cuando se habla de la contribución del debate para esto, ustedes van, si es que a alguien le interesa, ustedes van y pueden encontrar absolutamente todo lo necesario para impartir un curso de debate, desde todas las planificaciones de clase a clase, que son las que yo estoy pasando acá, pero lo voy a mostrar con un poquito más orden. Estas son las planificaciones de un curso que se llamó Cazadores de Charlatanes y que se impartió en Consejo de Curso, que es una ONG con la cual yo trabajé varios años acá. Y entonces Cazadores de Charlatanes, ¿verdad? Este curso aparece y aparece con las 15 clases para que un profesor o una profesora, una persona docente en general vaya y pueda enseñar esto. Esto está dividido por una parte, evidentemente, los objetivos de la clase. Voy a dar vuelta a esto para que sea más amigable. Los objetivos de la clase, la metodología, ¿verdad? Está estructurado en función de lo que en Chile se conoce como DUA, que es la exigencia de un diseño universal de los aprendizajes, porque la idea de todo esto es generar educación más eficiente y más inclusiva, ¿verdad? Si nosotros vamos a andar inventando metodologías educativas que van a ser muy, muy buenas, pero que en realidad le van a servir a un par de personitas y al mundo no le va a generar un mayor beneficio, yo creo que no vale la pena dedicar tiempo a eso. En cambio, lo que se busca acá es que todas las personas puedan llevarse estas herramientas para generar cambios a nivel globales en términos educativos, ¿verdad? De tal forma que, en términos simples, acá tienen el curso completo para, si es que ustedes quisieran enseñar un curso de debate, pero por otra parte también tienen un montonazo de metodologías porque, como les decía, el curso está diseñado según un sistema DUA de diseño universal de los aprendizajes y por tanto busca siempre hacer énfasis por una parte en lo que se conoce como el conocimiento conceptual, ¿verdad? O el saber, que es lo que ustedes pueden encontrar por ahí en algún texto, o el conocimiento procedimental, o el saber hacer, o finalmente, o mejor dicho, los contenidos actitudinales o valorativos, ¿verdad? Que tienen que ver con el saber ser. Todo esto está dividido en caso que alguien quiera aplicarlo. Eh, Acá también se encuentran las rúbricas de evaluación, ¿verdad? Y también se encuentran un montón de links con un montón de ejemplos y todo eso. Esto es más o menos el resumen de lo que yo conozco como debate educativo y de lo que yo he trabajado como debate educativo. Esto es también un poco el resumen de lo que yo puedo, de alguna manera, entregarles en cuanto a bibliografía y herramientas para que ustedes lleven esto a donde quieran llevarlo, ¿verdad? Bueno, no solo esto es un ejemplo nomás, hay un montón de bibliografía, la mayoría está gratis, toda, en realidad toda la bibliografía está gratis, la que con mi equipo hemos generado al menos, así que con eso ustedes cuenten con ello, hay un montón de videos, les voy a mandar el link,
de un torneo que se llamó el primer Open Internacional HAD. HAD significa Juana Alarco Damer, que es un colegio que está en Lima, una escuela, eh, es de estos colegios estatales, no me acuerdo ahora el nombre, pero es de estos colegios estatales como que son como bien pro, que tienen un montón de metodologías bien novedosas, etc. Emblemáticos. Emblemático, igual que en Chile, muchas gracias. Y entonces, el Juan Alarco Damer, dentro de los trabajos que estuvimos realizando, fue un evento internacional, un Open. Lo que me interesa de ahí es mostrarles, y perdón, que Pau no estaba compartiendo pantalla, y entonces llegué a este link, al link que les voy a dejar copiado en este momento en el chat, que en el fondo es una página de Facebook que se llama Prensa SD HAD, Prensa Sociedad de Debate Juana Alarco Damer. ¿Por qué les muestro esto? Porque acá, en el contexto del primer Open, hicimos como 46 talleres de debate educativo. Y entonces en esos talleres hablaron desde personas que habían hecho sus tesis de magíster, otras no también estuvieron las mismas que les mencioné antes, pero bueno, aquí por ejemplo está apareciendo Juan Diego Vázquez, que es un ex debatiente de Panamá, que hoy en día es diputado de la Nación en Panamá y que ha generado una serie de políticas educativas basadas en el debate educativo. Hay personas que, acá está, por ejemplo, Javier Pagán, del proyecto educativo de la Fundación Activa en España, que él es una persona que ha andado haciendo lo mismo, pero en España, es decir, masificando el debate como metodología activa en ciencia-aprendizaje, generando un montón de investigaciones, promoviendo un montón de tesis. Acá, por ejemplo, está Daniel Cardona, pero esto, bueno, esto ya es cómo reconstruir argumentos, pero está un poquito más enfocado en la competencia. Él es 2 veces campeón mundial de debate. Ahí tengo el honor de estarlo entrevistando a todos ellos. Esa era mi parte del trabajo. Y entonces acá, por ejemplo, acá está, perdónenme, lo pago, me voy a acordar de inmediato. No puede ser, que se me olvide el nombre de esta gran profesora, pero bueno, aquí les voy a dejar también el video. Ella es una profesora de México que utiliza Aleida se llama, Aleida Paredes García, que utiliza el debate como metodología activa de enseñanza-aprendizaje desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ella estaba haciendo su tesis de magíster en debate educativo el año 2013, cuando yo estaba recién, cuando, como les comentaba, el movimiento iberoamericano que yo conozco al menos estaba recién formándose. Ella ya tenía la película clarísima, una adelantada, y precisamente la conocí luego de que ganamos el Mundial. Ella fue a realizarnos una entrevista precisamente para evaluar nuestro aprendizaje en función de eso. Acá está, bueno, también está Jesús Baena Criado, que es una persona que, bueno, él es doctor en argumentación en España y se dedica al debate educativo también. Él es Daniel Castillo, un profesor de debate, o en realidad profesor escolar, magíster en educación y que utiliza el debate en sus clases desde hace muchísimo tiempo y que hoy en día está organizando el primer Open Mundial que les mencionaba en Antofagasta. Este es Moreta, el genio del debate virtual que yo les comentaba con anterioridad. Acá está, bueno, él es Pepe Pimentel, uno de los grandes profesores que yo he conocido de debate en Perú, que de hecho tiene una organización de debate que siempre está disponible para ayudarle a nuevas organizaciones, ¿verdad? Y entonces acá tienen si a alguien le interesa, acá tienen un montonazo de material para efectos de poder llegar o adquirir herramientas que les permitan utilizar debate educativo, ¿verdad? Otra página que les va a servir, o que les puede servir también, o que está hecha al menos para eso, es esta que les voy a mostrar acá, y en específico acá en multimedia, si se fijan, hay un montón de materiales de argumentación, refutación, tipos de tesis, y así cargas probatorias y un montón de cosas que les podrían ser eventualmente útiles, que si revisan luego, como les decía, el manual, se van a dar cuenta que uno no enseña debate en el colegio, al menos hoy en día. Uno no va al colegio a enseñar debate para que sepan debate y ganar nada. El debate es una metodología, ¿verdad? El debate no es el objetivo propiamente tal.
Lo que hacemos y por qué lo hacemos es por las consecuencias que genera y por las habilidades y conocimientos y estrategias que permite desarrollar a las personas para efectos de mejorar su vida, ¿verdad? Y entonces les mandé esto y ahora les iba a mandar otra página que se me acaba de olvidar, no sé por qué, pero se los voy a mandar de inmediato. Mm, mm. Ya me acordé. En Facebook, como les decía, quedó el registro de responsabilidad social se mude en Chile. O, bueno, esto fue en Chile. Y si ustedes llegan acá, a esta página, yo se las voy a linkear ahora por acá. No sé qué pasa. No puedo acceder por algún, da lo mismo, pero ese es el link. Y ustedes si acceden a ese link, entonces que yo les voy a enviar, se pueden dar cuenta que ahí va a haber una serie de videos que les permitirán, no voy a hacer esto ahora, pero ahí están, voy a buscar responsabilidad social se mude en YouTube, que les permitirán eh, llegar a acceder de manera fácil a todas estas investigaciones que yo les decía, ¿verdad? Esta es la profesora que elaboró la investigación en Haití, esta es la profesora que elaboró la investigación del debate como movimiento educativo en toda Latinoamérica. Él es el profesor José Luis Feliciano Chipana, que al menos Guillermo tengo fe de que lo conoce porque ha organizado una serie de eventos internacionales en los cuales he tenido el honor de estar participando en este último tiempo, que de hecho debería haberlo mencionado acá, ¿no? Fui muy descortés y en la próxima presentación voy a incluir los eventos interandinos que ha realizado el profesor José Luis Feliciano Chupana. Aquí está el video de José Pimentel, porque todo esto se ha desarrollado también en una sección específica del ámbito universitario que es el derecho, ¿verdad? Cuénteme por favor, Guillermo, no me diga que ya me pasé la hora, siempre me pasa, disculpas desde ya si lo hice. No, Jorge, Perdoncito, por está favor. muy bien. Cuénteme. Quería más bien hacerte pues una especie de consulta, Cuénteme, por favor. o que tú nos puedas dar, por ejemplo, una reflexión en torno al debate, o sea, cómo, particularmente yo soy estudiante ya en cuarto año de ciencias sociales, ¿no? Y creo que también para los de comunicación, por ejemplo, también podrían utilizarlo. ¿Cómo, por qué sería importante utilizar el debate en nuestras escuelas del Perú, sobre todo? ¿Por qué sería importante fomentar en los estudiantes? O sea, ¿qué capacidades o qué competencias genera en los estudiantes que Ujú. hace que el debate sea una herramienta importante Perfecto. para poder aplicarlo, ¿no? Sí, muchas gracias, Guillermo. Por ejemplo, les voy a mostrar algunas por acá. Aquí. En esta presentación, yo les comentaba, por ejemplo, esto, que, por ejemplo, ¿por qué el debate facilita la convivencia en participación democrática? Por muchos motivos. En primer lugar, porque debate no implica ir a debatir lo que yo creo. Debate implica estudiar temas, buscar los mejores argumentos de un lado y de otro lado, luego se sortea una postura que muchas veces se sortea 15 minutos antes y te dan la tesis a debatir y te dan la postura 15 minutos antes. Y entonces cuando uno tiene que empezar a desarrollar este trabajo, tiene que necesariamente ser empático. En la medida de que para identificar problemáticas sociales, primero tiene que uno posicionarse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos debatiendo sobre los Hutus y los Tutsis, que fueron grupos étnicos que prácticamente se exterminaron, al menos uno a otro, ¿verdad? En África, nosotros tenemos que entender de alguna manera que la gente que hace lo que hace tiene argumentos para eso, ¿verdad? Cuando yo soy un activista internacional en pro de la legalización de la marihuana, por ejemplo, pero si voy a ir a un debate y me va a aparecer la postura en contra, yo tengo que hacer el esfuerzo real y consciente de encontrar los mejores argumentos para mantener, por ejemplo, la prohibición de la marihuana, si es que esa fue la postura en la cual me correspondió defender. Y entonces eso evidentemente te va familiarizando con los principios de la tolerancia, con el desarrollo en democracia, etc. ¿Por qué desarrolla liderazgo? En primer lugar, desde el punto de vista de la oratoria, el que habla sus ideas o la persona que habla sus ideas
finalmente tiene la capacidad de motivar o de mover las voluntades de otras personas, ¿verdad? A veces estamos en un grupo, muchas personas, todas tenemos claro más o menos una idea de qué hay que hacer, pero todas nos quedamos mirando hasta que la primera es capaz de levantarse y poder hablar para simbolizar los conceptos que están en su mente respecto de la situación específica que se está tratando, ¿verdad? Lo mismo el pensamiento crítico, cuando yo estoy obligado a debatir permanentemente, me olvido de esa estructura de aprendizaje en la cual el docente, la estructura conductista que les decía, el docente está enfrente, está escribiendo todo en la pizarra, yo tengo que copiar todo lo que dice en la pizarra y luego memorizármelo para luego repetirlo en una prueba, sabiendo que hoy en día se tiene clarísimo que las habilidades cognitivas más básicas son las relacionadas directamente con la memoria, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos incluso a la taxonomía de Bloom, que su primera versión viene de por ahí del 58 y que ha sido actualizada por sus estudiantes o sus seguidores más adelante, a recordar lo pone en lo básico y después de recordar viene, bueno, dependiendo del año de la taxonomía, también les voy a mandar un link sobre eso donde sale la explicación muy completa, a mi juicio, que creo que es de la Universidad de Granada. Veo que hay una mano levantada, podría seguir explicando en detalle esas, pero por favor, quedo muy Sí, atento a la duda que tengo. sí, Cuéntame. gracias, disculpa. No Sí, hay problema, al justamente yo contrario. tengo una duda, porque hasta donde he podido revisar, por ejemplo, la currícula que tiene Chile es un poco diferente a nosotras, ¿no? Por ejemplo, yo soy alumna del 5.º año de educación, del pedagógico, y una dificultad bien grande que los colegios nacionales tienen, o bueno, hasta donde yo he podido observar durante estos 4 años de práctica, porque nosotros tenemos por año unas 3, 4 intervenciones, es que el contenido que el ministerio, por ejemplo, proporciona a los alumnos desde textos, ya sea en el área de sociales, en el área de ciencias naturales, en el área de comunicación, no son textos o no es contenido que proporcione o impulse el pensamiento crítico del alumno. Porque algo que ha sucedido, me ha sucedido hace un par de semanas, fue cuando yo analicé textos referentes a la sociedad del Perú. Y nosotros, de por sí, los peruanos conocemos a Julio Ramón Ribeiro, a Mario Vargas Llosa, que tiene una visión más impactante de la sociedad. Hasta Mariátegui tiene libros. Entonces ellos son un poco más exquisitos, más frescos para hablar sobre la realidad. Y por ejemplo, los textos que ellos demuestran en sus líneas, la realidad peruana, el mismo ministerio no lo coloca en sus libros. Es como que quiere privar al alumno de no desarrollar o impulsar ese pensamiento. Y muchas veces también cuando nosotros tratamos de, por ejemplo, implementar el debate en sí en el aula, siempre nos brindan, por ejemplo, lo puedes aplicar en 2 clases, según tu unidad didáctica. Es como tenemos un corto tiempo también. Entonces yo como en 2 clases, estaba viendo justo también tus sesiones dentro del manual que nos proporcionaste, yo en 2 clases no hago absolutamente nada. De alguna otra manera no ayudo a mi alumno. Le doy como la iniciativa, pero lo dejo ahí, lo dejo con ganas de más. Y no, el ministerio mismo, la misma malla, la misma institución, la misma mujer me dice, tú solo tienes este tiempo para trabajar este tema. Entonces yo no puedo implementar, por ejemplo, el debate. ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Cómo yo podría optimizarlo? ¿O de qué otra manera podría fragmentar y seguir trabajando el debate? Porque justo habías comentado una docente mexicana que su didáctica es el debate. Pero también me he dado cuenta que en ese tiempo que tú realizas un cuestionamiento con los alumnos sienten que prácticamente te degollan todo el tiempo. Si tienes 45 minutos de clases, hasta uno solo te puede absorber cerca de 20 minutos. Entonces, ¿cómo podría yo optimizar o cómo podría también Sí. optimizar en las sesiones? Sí, muchas gracias a Adriana por su intervención, porque es muy interesante en la medida de que representa una duda, podríamos decir, típica en el ámbito de la docencia. ¿Por qué? Porque cuando uno dice debate educativo, en general la gente piensa en 5 jóvenes por allá, 5 jóvenes por allá, un atril y un micrófono en medio, y entonces que tengo que debatir 2 horas sobre un tema con ellos y que tienen que investigar un montón, que finalmente no alcanzo a hacer nada. También un campeonato de debate funciona así, digamos, pero también un debate se puede hacer desde el contexto de la clase. O, por ejemplo,
yo podría elaborar un debate educativo muy breve respecto de ya, ¿cuál creen ustedes que debería ser hoy el objetivo de la clase en consideración a que la clase pasada vimos esto y la clase anterior vimos esto? Postura A, ¿quién plantea una postura A? Tú, ya, perfecto, ya, después tú, no, profesor, yo creo que debe ser esto, ah, ya, no, tú, ya, perfecto, díganme por qué este, tres argumentos, ¿quién levanta la mano tuya? Un argumento para este, tú, ¿con cuál estás de acuerdo? Con este, un argumento. Y entonces en eso me demoro hacer 20 minutos, dejo introducida la clase, dejo planteado el objetivo de aprendizaje y al final ellos mismos, en la medida de que están viendo en la pizarra sus pensamientos, el rollo mundialmente hoy en día activo del pensamiento visible, que plantea en el fondo que lo difícil de mejorar el pensamiento es precisamente que nosotros no vemos el pensamiento, por tanto dependemos finalmente de nuestra brevísima memoria de trabajo para efectos de ir generando razonamientos, pero no tenemos la posibilidad de analizar luego esos razonamientos. En cambio, cuando, por ejemplo, los planteamos en la pizarra o los planteamos en este mapa de ideas que yo estuve utilizando, que no sé si se dieron cuenta, permite de alguna manera ordenar la estructura mental. Entonces, en resumen, el debate no necesariamente tiene que realizarse como un debate completo, típico, el de torneo que termina durando 1 hora y media entre el total de que los llaman, debaten, les dan el feedback, etcétera, sino que pueden ser dinámicas de trabajo muy breves. Esas dinámicas de trabajo breves yo siempre recomiendo irlas dejando consignadas en evidencia, sea en una cartulina, sea en una hoja, sea en la pizarra, sea donde sea. Yo en general además esas evidencias, por ejemplo, las hago en cartulina y las dejo pegadas en la pared de la clase, de tal forma que los estudiantes tienen el torpedo que yo les mencionaba, lo tienen de solamente mirar la pared todo el tiempo y eso hace que la recuerden una y otra vez, etc. Entonces, por ejemplo, y esto es muy breve, otra de las metodologías, les voy a mandar también un video donde explico esa metodología en específico y sale con dibujitos y todo, pero consiste, imagínense que nosotros, todas las personas que estamos acá, estemos en un círculo, sentados en círculo. Cada uno saca una hoja. Cada persona una hoja, ¿verdad? Y entonces, en 5 minutos, cualquier persona elabora un argumento, no sé, estamos en la clase de historia, elabora un argumento sobre cualquier cosa que pueda haber ocurrido en un tiempo X, ¿verdad? En la colonización, por ejemplo, o en su caso, supongamos que estamos pensando en el asentamiento del virreinato, ¿verdad? Y entonces estamos todos en círculos, cada persona escribe un argumento sobre algo que él o ella crea que ocurrió en ese momento. Termina el tiempo, paso la hoja hacia el lado, paso la hoja hacia la derecha, recibo la de la izquierda, ¿verdad? De tal forma que todas las hojas van como girando en el círculo. La persona de al lado, yo le puedo ir poniendo distintos desafíos de debate, como por ejemplo, refute el anterior, de tal forma que tiene que mirar, por ejemplo, revisar y decir como, oye, no, eso no pasó en esta época, y mi argumento para decir que eso no pasó fue que esto y esto, ¿verdad? Ahí, entonces, hay en primer lugar un argumento, yo como estudiante, por una parte hice un argumento, pero también refuté un argumento que me llegó en la otra hoja, ¿verdad? Vuelve a pasar la hoja, se acaba el tiempo, vuelve a pasar la hoja, tiempos, por ejemplo, de 3 minutos. Defienda a su primera intervención, o a su primer compañero o primera compañera, ¿verdad? Al que dijo eso que luego le refutaron, defiéndalo. O puedo decir directamente, refute al anterior, y cuando lo esté refutando va a estar reconstruyendo el argumento del primero. Y entonces va a decir como, no, sí, es probable que eso haya ocurrido, porque si bien el compañero que escribió recién tiene un punto importante al sostener X, debemos recordar que en el contexto del asentamiento del virreinato del Perú también ocurría tal o cual cosa, por tanto es relevante, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, si esto lo hacemos con trabajos de 3 minutos con una hoja, en 20 minutos esa hoja ya corrió entre los lapsos y todo, ya corrió fácil 5 veces. De tal forma que, por ejemplo, yo, que primero elaboré un argumento sobre lo que estaba estudiando, después, si se devuelven las hojas, va a llegar mi hoja, pero con 5 intervenciones más o 4 intervenciones más. Y además, cada estudiante realizó 3 o 4 intervenciones sobre el mismo tema. Pero si yo luego tomo todas las intervenciones, las agrupo en líneas argumentativas, probablemente me van a mapear el contexto histórico completo, porque todas las personas se van a acordar de algo distinto, todas van a haber hablado algo distinto. Una tal vez me hable de cómo funcionaba la economía, otra me hable tal vez de cómo se determinaba la política, otra me hable tal vez de cómo se estuvieron generando los primeros centros republicanos que querían luego una independencia, ¿verdad? Y entonces
Todo eso es debate, igual. Sin que yo tenga que pararlo a debatir en frente a un micrófono con jueces evaluándole, ese ejercicio de argumentar, refutar y reconstruir argumentos sigue siendo debate. Y entonces lo puedo llevar en periodos muy breves para desarrollar distintos tipos de trabajo. Como les decía, les voy a mandar ahora un videíto, que si es que lo encuentro en este momento, espero que sí, yo sé que sí. De todas formas está en mi Instagram, lo subí precisamente para eso. Dice, habla todo esto. Está en mi Instagram, en mis videos de IGTV o de Reels, y ahí está todo eso explicado con dibujitos y todo eso. Pero Preguntita más. cuénteme, por Sí, favor, por favor. no sé si sí, Primero, se puede. ¿se entiende lo que planteo o pareciera que estoy hablando puras locuras y mentiras? No, está bien, se entiende recontra Ya, claro. bacán. Más bien agradezco mucho la Agradezco. propuesta que me has dado. Me ha gustado. Pero tengo otra duda. Gracias a usted, cuénteme. Referente a las metodologías que yo podría implementar. Ujú. Yo a grandes rasgos he podido observar que tú implementas la metodología del aprendizaje colaborativo. Todo el Se tiempo. podría también decir que está el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en Sí, problemas, sí. están ahí inclusivas, Están ahí, pero ahí, sigilosamente. de hecho, no, no tan sigilosamente, de hecho, me voy a poner a mostrar muchos documentos, ¿vale? Ténganme paciencita, por favor. Yo creo que van a ser de utilidad. Eh, no sé por qué salió esto. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a ir acá a mi perfil de... No, vamos a ir a academia.edu mejor. Y entonces acá les voy a mostrar una serie de documentos que son finalmente la evidencia de mi trabajo y de lo que he ido haciendo, pero que además resuelven directamente su duda. ¿Por qué? Finalmente, el debate argumentativo, acá está, aquí está casi todos los documentos que tenían que mandarles, pues, aquí para que lo encuentren si quieren. Finalmente, como decía, el debate competitivo se basa en las reglas básicas de la argumentación, ¿verdad? Y en el ámbito de la argumentación, una de las estructuras más básicas que existen tiene que ver con los distintos tipos de discusiones que se pueden generar. En ese contexto, Aristóteles, por ejemplo, sintetiza una serie de 3 posibles tipos de discusiones, ¿verdad? Aristóteles en realidad lo dice antes que él en Anaxímenes de Lampsaco, pero él lo sistematiza y dice, cuando nosotros vamos a discutir, solo podemos discutir de 3 cosas. Da lo mismo sobre lo que discuta. Siempre se va a poder clasificar en 3 cosas. Primero, ¿cómo es la realidad? ¿Sabe qué? Yo quiero, no sé, ahora estoy mirando y estoy en Viña del Mar, que es una ciudad costera en Chile, estoy mirando y hay un cerro y ese cerro tiene luces, estoy describiendo la realidad, ¿verdad? Luego una siguiente, eso se conoce como tesis de hecho, hoy en día en el ámbito del debate. Luego la tesis de valor. Una cosa es que yo sepa que estoy en Vía del Mar, cerro, luz, etcétera, pero otra cosa distinta es darle un valor a eso. Luego yo puedo decir que eso es bueno por tal o cual cosa, o que es malo, que es bonito, feo, lo que yo sea, lo que se me ocurra, el valor que se me ocurra, ¿verdad? Eso es lo que finalmente en una investigación científica luego se transforma en la problematización. Démosle una valoración a aquello que estamos investigando. Pero luego, el siguiente tipo de tesis es lo que se conoce hoy día como tesis de política, o lo que Aristóteles llamaba el género deliberativo, que decía, oye, ¿sabe qué? La otra forma que nosotros podemos discutir, o sobre lo otro que podemos discutir, es sobre el futuro. Es decir, ¿qué hacemos mañana? ¿Verdad? Y de ahí que el género deliberativo, íbamos a la asamblea y preguntábamos cuáles eran los mejores argumentos para tomar una decisión hacia el futuro. Específicamente, creo yo que esto va a ser uno o él, si es que, o uno de mis aportes en el ámbito de la educación. Esa misma estructura finalmente se transforma en un proyecto, porque la primera tesis a debatir es lo que se conoce como el diagnóstico, por la descripción de la realidad. Entonces vamos a discutir sobre cómo es la realidad con la mayor precisión posible. Luego, como les decía, la problematización. Ya vamos a decir que esto es problemático porque vulnera estos valores sociales, genera estos efectos en determinadas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente vamos a decir qué vamos a hacer. Y cuando vamos a decir qué vamos a hacer, vamos a hablar de qué, cómo, cuándo, dónde y quién. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Es decir, voy a tener una carta GAN. ¿Dónde lo voy a hacer? Es decir, ¿cuál va a ser mi foco para elaborar mis primeros pilotos? ¿Voy a realizar eventualmente mis estudios de mercado, etcétera, etcétera? Y finalmente, ¿quién? Que a su vez yo lo divido en quién se va a beneficiar del proyecto, beneficiarios directos, beneficiarios indirectos, o quién
va a colaborar con el proyecto. Y en colaborar en términos amplios, ¿verdad? ¿Quién puede ser mi sponsor? ¿O quién puede ser mi auspicio, mi validación académica? ¿O quién puede ser, por ejemplo, mi cliente? Bueno, y entonces acá, a puros debates, a puntas de debate, hicimos un proyecto. De tal forma que el debate facilita la generación de aprendizaje basado en proyectos. De tal forma que, por ejemplo, hoy en día todos mis cursos son cursos de aprendizaje basado en proyectos, donde al final del curso mis estudiantes elaboran una propuesta, ¿verdad? Discursiva, generalmente, para solucionar una problemática social determinada. Evidentemente, si estamos hablando, por ejemplo, del ámbito científico, nos enfocamos en el ámbito científico. Si es de historia, historia, si es de lenguaje, lenguaje, aun cuando, la verdad, para mí, esas divisiones no significan mucho y lo que yo he entendido de la educación mundial hoy en día es que se busca que esas divisiones cada vez existan menos, ¿verdad? Precisamente un curso de aprendizaje o con una estructura de aprendizaje basada en proyectos lo que permite es que, por ejemplo, yo reúna 5 profesores, cada uno trabajando con su grupo en función de los desafíos específicos de cada grupo. Y eso debiese ser a lo que nosotros finalmente apuntamos. Adriana, espero haber resuelto. Y le iba a mostrar esto. Esto es una publicación que está precisamente en una revista de Perú que se llama Derecho y Razón, de la Sociedad de Debate Apex Juris de Trujillo. Y acá nosotros presentamos o publicamos un artículo que se llama Debate, Argumentación y Derecho, Desarrollo de Metacognición en la Formación del Abogado. Y ahí también hay un montón de ejercicios y un montón de ejemplos respecto de cómo se puede realizar finalmente un proceso de innovación en el pensamiento mediante el debate educativo. Y con eso termino con ese tema, lo prometo. Y quedo atento. Jorge, muchas gracias. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo. No sé si tú tienes alguna idea con la que puedas cerrar tu presentación el día de hoy y luego pasar rápidamente a una pequeña ronda de preguntas para de esa forma ir cerrando ya. No sé si Sí, puedes claro. cerrar ahora tu exposición. Sí, no hay problema. ¿Sí? En definitiva, para cerrar la exposición, comentarles que, o para plantear un resumen, digamos, todo esto que nosotros estuvimos haciendo en el ámbito del debate competitivo, finalmente fue una herramienta, y así lo planteamos directamente, ¿verdad? Así lo planteábamos desde el proyecto de responsabilidad social Se Mude o desde los proyectos de los torneos. El debate es una herramienta. El debate no es el fin. Cuando uno piensa que el debate es el fin, se pone como loquito y quiere discutir con todo el mundo y le cae mal a todo el mundo porque nadie te tolera, ¿verdad? El debate es una herramienta para desarrollar aprendizajes y habilidades determinadas, ¿verdad? En ese sentido, promover por una parte la conciencia respecto a la utilización de la palabra, pero también entender que eso, que uno muchas veces dice como, no, esto no es competencia, también es competencia. Y en ese sentido, no caer en lo que yo en algunos momentos, por lo menos en mi vida, he caído, que es como en esa especie de desprecio hacia la competencia, que me da como, no me dan ganas de ir a un evento educativo cuando sé que es competitivo, porque sé que hay gente que es como rarita, que está todo el año estudiando para puro ganar ese debate, y entonces como yo soy el juez, no puedo hacer prácticamente nada porque todo el mundo quiere o maltratar o coimear al juez, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera u otra. Y entonces, no caigan en eso y tal vez si van a practicar debate o si van a utilizar debate como metodología activa, utilicen los torneos. A la gente le gustan los torneos convocan competidores, convocan docentes, convocan sponsors, convocan autoridades interesadas en promoverlos, etc. Y entonces solamente para redondear o para sintetizar esta presentación de hoy, que la hice con esta estructura precisamente por lo mismo, eh, entender que sin esto, sin todos estos torneos, sin estos miles de personas que cruzan el mundo con tal de ganar una medallita, hoy no tendríamos esto, ¿verdad? Y entonces entender que si bien son distintos, no son excluyentes y al contrario, muchas veces son complementarios. En ese sentido, por ejemplo, a mi juicio, levantar un proyecto de debate en un colegio o en una entidad educativa cualquiera, una buena forma es hacerlo con un torneo.
o con conversatorios públicos, ¿verdad? Pero desde el momento donde uno le pone premio, aunque no sea nada, aunque sea un sticker, ese sticker a la gente la motiva. Lo bueno es que la motiva y la convoca, ¿verdad? Otro de lo bueno es que finalmente debate es un juego de roles, y entonces cuando la convoca la gente llega y ya empieza a practicar y empieza a aprender. No es que tenga que estudiar debate para participar en muchos debates y después ir a rendir una prueba. No, ya aprendió, ya no se lo olvidó, porque además lo que estudió o lo que argumentó, lo que tuvo que preparar previamente, lo relacionó con emociones, desde la emoción de intercambiar opiniones o conocimientos con alguien, desde la emoción de estar participando precisamente en una competencia, de saber si pasé o no pasé a la final, todo eso entonces hace que a mi juicio sea bastante provechoso utilizar abiertamente, utilizar la competencia para efectos de generar luego proyectos de debate o instancias que permitan fortalecer la presencia del debate en distintas comunidades educativas. Lo otro, agradecerles de nuevo, pedirles que no dejen de hacer lo que están haciendo, tengan conciencia de la posición en la cual la historia de la humanidad les pone en este momento. Nadie de nosotros nació queriendo vivir esta época, y entonces creo yo que meterle un poquito de tiempo, de pensamiento a eso, a veces nos ayuda a estar más conscientes, más presentes, y por tanto hacer las cosas eventualmente con un poquito mayor de cuidado, ¿verdad? Solamente eso, sigan cuidándose mucho, por favor, del COVID y de todo, y quedo muy atento a todas sus preguntas. Mil gracias por invitarme, muy fascinado de celebrar así la patria real, que como les decía, para mí es la dignidad humana. Atento por acá. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo también, porque sé que, bueno, ya me habías comentado que es feriado, bueno, esta fecha es feriado ya en Chile, y pues te has dado un tiempo igual de estar con nosotros compartiendo lo que pues tú ya has experimentado, lo que has vivenciado en torno al debate, de forma ya, pues, como una disciplina, ¿verdad? Abrimos entonces ahora una pequeña ronda de preguntas para aquellas personas que quieran realizar alguna consulta, Jorge, en específico en relación a su carrera como profesor de debate, en relación al debate en sí, en relación a la temática del día de hoy. Si alguien tuviera alguna pregunta o algún aporte, este es el momento para poder hacerlo. Pueden poner ahí por el chat y yo le puedo leer la pregunta, o si no, pueden levantar su mano también ahí en las reacciones y les damos el pase para que puedan hablar. Creo que no hay nadie por ahí, ¿no? Siempre me pongo como ansioso Sí, en este momento. ahí alguien alza la mano. Profesor Pedro, lo escuchamos. Bien, yo quisiera agradecer infinitamente al expositor porque de verdad ha sido bastante claro en la forma de exposición y nos ha brindado pues muchísimo material para nosotros. Yo en el caso mío, el 2019 participé en un evento que justamente de competencia, ¿no? Que se hizo acá en la zona donde yo vivo, acá en la zona sur de Lima, y se hizo un evento que se llama el debate defensorial. Y entonces ahí fue la primera vez que nosotros participamos. Para mí al menos era desconocido porque la zona donde yo estoy es un poco urbano marginal y no habíamos tenido hasta ese momento el conocimiento de lo que era un debate defensorial. Nos llegó la invitación de parte de la Defensoría y organizamos pues a los chicos yendo prácticamente a una situación desconocida, pero la idea del debate ya tenía pues de qué se trata, ¿no? Porque uno ve debates en los medios, en el Congreso, y entonces empezamos la preparación de unos estudiantes. Entonces, estos estudiantes, finalmente, la experiencia valió mucho e inclusive después de eso, al retornar de esa experiencia, los chicos, pues, personalmente, a mí me dijeron que, profesor, dentro del colegio, eran chicos de cuarto y quinto año secundario, es decir, los que ya estaban saliendo del colegio secundario, y me dijeron, profesor, esta experiencia que he tenido es lo mejor que he tenido en todos mis estudios. Nunca me voy a olvidar de esto.
es así, así. No, no un estudiante, sino de 3 estudiantes que se acercaron individualmente a expresarme el agradecimiento por haberlos llevado. E inclusive uno de ellos me dijo, profesor, se acercó, me dijo, yo no sé por qué usted me eligió a mí. Y entonces, para el debate también, o sea, cuando se va a esta competencia, ciertas características uno ve, ¿no es cierto? El hecho de que tenga lo que usted manifestó, eso de la convivencia, la tolerancia, ¿no? Esas características había visto y las, vamos a decir, consolidamos con el afianzamiento, el reforzamiento de algunos temas y la situación a los estudiantes los obliga a leer, cosa que a veces también dentro de nuestro medio, el Perú, usted sabe que tiene un nivel muy bajo en cuanto a comprensión lectora y los estudiantes, en base a este evento, los estudiantes pues empeñosos en leer, informarse, exponer sus ideas y eso justamente conversamos regresando ya al ver que había mucho entusiasmo por estos estudiantes, de parte de estos estudiantes, la dirección del colegio se planteó de que al año siguiente ya hiciéramos una programación basada desde el mes, desde que comienza, desde marzo a diciembre, pero se nos vino la pandemia. Entonces ya habíamos hecho planes ya para eso, inclusive implementar en el colegio ya como usted ha manifestado, ¿no? Como algo sistemático en el colegio e inclusive apoyado con otras áreas. Pero eso está una tarea pendiente y con la información que usted nos está dando ahora, he guardado todo ya para que eso pues lo utilice y en la zona donde yo estoy lo pueda pues llevar a la práctica. Y lo que manifestaba la profesora Adriana respecto de que la currícula nos encasilla, ¿no? Ciertamente, vamos a decir, eso es una verdad a medias. Los profesores tenemos cierta también capacidad como para ese contenido curricular nosotros podamos diversificarlo y adaptarlo. No es de que nosotros rígidamente recibamos y hagamos lo que está ahí. Lo que sucede es que muchas veces los profesores, eh, no sé si está mal que lo diga, una cuestión de facilismo. Más fácil nos sale seguir toda esa currícula y hacerla que nosotros plantear temas, como dijo el profesor Albornoz, y trabajar por proyectos y al final de cuentas hacer 2, 3 temas y el producto de un proyecto queda a la tercera, cuarta en base a propuestas, ¿no? Trabajar, ahora se está trabajando mucho en base a propuestas y entonces propuestas ciudadanas, los estudiantes en base a reflexión de, por ejemplo, normas, problemática, y los estudiantes elaboran propuestas y ahí podría, yo creo, insertarse esta cuestión de que unos alumnos propongan un tema, una solución a un problema, otros otro, y entonces va surgiendo ideas, ¿no? Y que ellos mismos van aportando hacia la problemática que tiene la sociedad. Yo de verdad que no tengo pregunta, pero yo le agradezco infinitamente, de verdad, me ha caído como que fuera algo caído del cielo y que se me presenta mucho material, el cual lo voy a utilizar y de verdad que le voy a estar eternamente agradecido. Gracias. Gracias a usted, profesor. La verdad es que sus palabras me dan mucho aliento, porque finalmente uno por eso hace estas cosas, ¿verdad? Finalmente con la finalidad de compartir material. Al menos a mí y a un montón de amigos en su momento nos pasó que anduvimos peregrinando por varios países de Latinoamérica, muchas veces en sectores muy complicados, arrastrando la maletita, ¿verdad? Y teníamos que ir a hacer eso porque no había material, no había otra forma, no había la forma, por ejemplo, hoy día, y les cuento esto desde ya, probablemente, profesor, el torneo defensorial en el cual usted participó lo organizó un amigo mío, Cristian Montero Rosell, con la ONG Didáctica. Que él fue la persona que empezó con los torneos defensoriales, por lo menos. Por lo menos. Y entonces, por ejemplo, hoy día, si alguien de ustedes quiere implementar una sociedad de debate, bacán, nos conocemos, si puedo ayudar en algo lo hago, pero no me necesitan, porque ya hay un montón de gente en Lima, hay un montón de gente en un montón de lugares, y entonces ustedes pueden contactarse con esa gente y junto con el material que queda a disposición, porque reitero, este material lo pueden ocupar como ustedes quieran porque es gratuito. Lo que no pueden hacer por lo mismo es venderlo, porque lo que se busca es que sea gratuito. Y entonces, si a alguien más o a alguno de sus colegas le interesa
o vive esta misma experiencia o conoce experiencias de estudiantes que le impacten, como las que usted menciona en este caso. Por supuesto que basta que accedan al material y de a poco pueden ir comenzando a implementar metodologías en clases, ¿verdad? Finalmente lo que una persona, creo yo, puede hacer en su vida es muy poquito, muy poquito. Y entonces una forma de hacer un poquito más es dejar contenidos para que luego las demás personas lo vayan utilizando. Yo no sé qué va a resultar de eso. Por ejemplo, hoy día cuando veo Rap Debate o cuando veo todo lo que nos ha ido pasando en Rap Debate, pienso y no puedo creer que del debate, y después de que en una ONG hip hopera querían hacer debate o aprender a argumentar mejor, surgiera un proyecto que puede dar lugar finalmente a torneos internacionales de Rap Debate, que es una nueva metodología de batallas de rap, y salió simplemente por mezclar estructuras. Nada más que eso, ¿verdad? Y entonces yo no sé dónde va a terminar todo esto, pero sí yo creo que tal como a esos estudiantes que tuvieron una experiencia significativa y que finalmente les permitió aprender y que les permitió motivarse, y que tal como usted, estimado profesor, que agradezco mucho su motivación y el compromiso con el pensamiento crítico, con la didáctica, con el diseño universal de los aprendizajes, con que todas las personas aprendan, ¿verdad? Si hay alguien más que le interese ese material, por favor, que así sea. Otra cosa, y que se me estaba olvidando mencionarle muy breve, lo prometo, es que no piensen tampoco que el debate tiene que ser algo muy complejo de inmediato para que... No, ya. Por ejemplo, profesoras de kinder que fueron mis estudiantes, fueron mis alumnas, decían que ocupaban debate para enseñar a los niños, no sé, razonamiento. Ellas son muy dedicadas a los tipos de razonamiento, porque es lo que finalmente enseña una profesora en kinder, a razonar para luego afrontarse al resto del mundo, ¿verdad? Y entonces me contaban que está también en los videos que les comenté en Instagram, me comentaban que ellas enseñaban analogía y contraste con cosas tan simples como un debate, pues, como usted dígame por qué ese perrito se parece a ese gatito. Y usted dígame por qué ese gatito no se parece a ese perrito. Y el que mejor lo haga, gana el debate. Y los niños todos motivados, se parece al gatito porque tiene orejitas, porque tiene patitas, porque tiene colitas, ¿verdad? Pero ya los otros, yendo a un nivel de análisis mucho mayor, llegaban a, no sé, entender diferencias tan notorias como que los bigotes no solo eran distintos, sino que tenían funciones distintas, o que las orejitas, si bien las tenían iguales, ambas tenían capacidades distintas porque la función propia. Y entonces un niño de kinder hablando de eso hace que a los profesores de inicial, qué bueno que me lo comenten, me alegra que acá haya profesores de inicial, al menos cuando llegaban a contarme a clase, porque nosotros teníamos clase una vez a la semana y ellas seguían haciendo sus clases hasta que nosotros veníamos de nuevo. Y llegaban motivadísimas, y de ahí ellas mismas, que eran muy creativas, muy innovadoras, diseñaban una serie de actividades con algo tan simple como comparar y contrastar un gatito y un perrito, ¿verdad? Si después yo quiero contrastar y comparar un periodo histórico, evidentemente mucho más complejo, si quiero comparar y contrastar un compuesto químico, y entonces el debate, de nuevo, sigue siendo la metodología, pero lo que yo estoy haciendo es estudiar los contenidos que tengo que aprender, ¿verdad? Eh, Solo eso sobre esa pregunta. Muchas gracias de nuevo. Sobre ese comentario, en realidad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Jorge. Gracias. No sé si alguien más tiene ahí algún aporte, algún comentario, alguna pregunta. Si no, ya para ir cerrando, porque estamos abusando un poco de tu confianza, Jorge. Hace más, bueno, en Chile me imagino que deben ser cerca de las 11. Entonces, no sé Las si alguien 11 más con 12 minutos. no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Por ahí. ¿No? Bueno, algo Ahí por alguien ahí. habló, creo. ¿Alguien habló, creo? Sí, buenas noches, disculpa. Bueno, como ya dijo el anterior profesor, estamos muy agradecidos por la ponencia en sí que nos ha brindado, también los materiales, en los cuales son gratuitos, ¿no? Que nosotros podemos manejar, también hacerlo para nosotros, la cuestión
esto que es el juego de roles en sí, ¿no? Porque eso es lo que más le incentiva a los estudiantes, ¿no? Involucrarse, sentirse ellos propios de su clase. Eso les motiva bastante y estar interactuando y verse vestidos. Muchas gracias a usted, Diana, y de hecho creo que Sí, tiene toda la razón. Me pasa todo el tiempo que las primeras clases les digo a mis estudiantes, yo siempre quiero hablar, o sea, siempre quiero hacer clases, yo soy profe, me nace ser profe. Pero llega un momento donde desde la quinta clase en adelante ya no puedo casi hablar porque están todos los equipos trabajando entre ellos, investigando entre ellos, y me vienen a hacer preguntas, ¿verdad?, sobre su proceso específico grupal de desarrollo del trabajo. Pero yo voy perdiendo, mientras más pasan las clases, voy perdiendo cada vez más la posibilidad de pararme a hacer la clase, porque como decía usted, después los estudiantes se empoderan y empiezan a trabajar por las de ellos y ya no necesitan ir a clase para trabajar en eso, porque ya están trabajando en la casa, están trabajando con los vecinos. Después el debate, bueno, el siguiente paso a mi juicio es la investigación científica, de tal forma que lo que en un principio es un debate, luego el aumento de evidencia hace que vaya siendo cada vez más específica la investigación y también el levantamiento. Por ejemplo, surgen entonces los modelos cualitativos, cuantitativos, que son otros conocimientos que se relacionan con esto, pero en otra oportunidad eventualmente hablé de eso para no extenderme más. Gracias de nuevo. Jorge, sí, ya para cerrar, yo tenía una consulta. Acá tenemos, como te había comentado, somos cerca de 30 voluntarios, pues se han quedado hasta el momento 14 y también contando algunas personas externas. Pero también tenemos, como te mencionaba, voluntarios de diferentes áreas, como por ejemplo matemática, ciencias naturales también, ¿no? Somos jóvenes, en realidad la mayoría. Ciencias sociales, yo, por ejemplo, matemática, como te comentaba, inicial. Entonces, no sé si podría cerrar con motivar también a los profesores de esas áreas, si es que también se puede trabajar el debate o se pueden trabajar estructuras de debate desde estas áreas de matemática, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría ser? O, por ejemplo, desde las ciencias naturales o desde inicial creo que ya quedó muy claro, pero, por ejemplo, desde matemática, ¿no? Para que ellos también sientan que eh, pues, esta ponencia, esta pequeña conferencia también pues, sea de provecho para ellos, ¿no? Que son de otras áreas y quizá puedan decir, ¿no? Acá solamente para los de ciencias sociales, quizá, ¿no? Pero no sé si podrías por ahí Sí, miren, dar un justo alcance. las últimas, gracias Guillermo, me parece también una pregunta muy interesante en el ámbito educativo. Justo aquí donde les envié antes que dice algo de evidencia, es evidencia de un curso que se realiza en un programa que se llama Pentaucé en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero que es enfocado a niños, ¿verdad? A niñas, niños y adolescentes que a futuro eventualmente ingresen a la universidad. Y entonces, aquí está la evidencia de un curso que se llama Debate y Argumentación para el Desarrollo de Investigación Científica. Y cuando decimos investigación científica no hablamos solamente de investigación científica en términos sociales, ¿verdad? Que finalmente, a mi juicio, no es tanta como la gente cree la diferencia entre una rama y otra. Para mí es todo ciencia. Y entonces, ¿por qué es que, como decía antes, se genera este link entre el debate y la investigación científica? Porque finalmente son solo niveles distintos de prueba, pero las estructuras son las mismas, las discusiones son las mismas, los planteamientos son los mismos, de tal forma que, por ejemplo, los tipos de tesis dan lugar a la descripción del contexto, ¿verdad? A la descripción del contexto, que es por una parte el contexto físico de algo, que es lo que yo finalmente observo y donde voy a realizar mi investigación, pero también del contexto teórico. Y cuando yo elaboro el contexto teórico, miro lo que hay, y cuando miro lo que hay, levanto los textos que han tratado la problemática, y en función de eso me da el marco teórico que me permite entender de qué estoy hablando, los conceptos, las definiciones, etcétera, etcétera. Luego la tesis de valor es lo que da lugar a la problematización y que finalmente en función de la necesidad a suplir en el ámbito científico, de eso va a depender el tipo de hipótesis, ¿verdad? Y todo lo que se vaya investigando luego. Ahí entonces hay una evidencia de lo que hacen los estudiantes al final del curso, que en este caso está narrada por el profesor ayudante Vicente Correa Reyes. Y en los últimos dos links que les pegué precisamente eran unos fragmentos de video donde se explica distintas formas de trabajo con otras materias, ¿verdad? O con otros
cursos en específico. Lo típico, me refiero a materia cuando hablamos de lo típico, matemáticas, ciencias, lenguaje, etc. En específico sobre matemáticas, sí, por supuesto que hay varias formas de generar debate. Recordemos que, no sé, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el cero, cuando nosotros estamos viendo las características y propiedades del número, perfectamente podemos preguntarnos y plantear un debate con postura a favor y postura en contra respecto de si el cero es o no es un número en función de las características. Y esa misma dinámica se puede generar a cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de asignatura. Y finalmente, lo que hago énfasis siempre y que trato de reiterarlo es que el debate en el ámbito educativo es finalmente una metodología, ¿verdad? En el ámbito ya más técnico de la educación, yo al debate lo posicionaría principalmente en el ámbito de la didáctica. ¿Y qué es la didáctica? Tiene que ver con cómo logro que mis estudiantes aprendan lo que tienen que aprender. Fin. Yo ya sé qué es lo que tienen que aprender, sé lo que les tengo que enseñar, bien, pero luego ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro para que lo haga la persona que sea hiperkinética, ¿verdad? Que necesite moverse, la que necesita dibujar, la que necesita investigar, la que necesita hablar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo logro? Y dentro de ese contexto es que el debate en general para mí es una metodología activa que permite diseñar aprendizaje universal, ¿verdad? De tal forma que cada persona, en función de sus características y de sus desafíos, y sus conocimientos significativos, pueda luego crear conocimientos relacionados con los objetivos de aprendizaje que están específicamente exigidos a cada entidad educativa y a cada sección educativa. Gracias Jorge, y disculpa por haber abusado de tu confianza. Recuerdo que la vez pasada, en mi paso efímero por la escuela de debate, recordé que también te quedaste más de 2 horas, cerca de 3 horas creo también explicando, y pues creo que siempre surgen esos comentarios, esas consultas, ¿no? Y es bueno también que nosotros podamos escuchar de personas que ya tienen cierta experticia en esto, ¿no? Yo agradezco de verdad bastante, de todo corazón, porque eh, siendo feriado hoy allá en Chile, te has dado este tiempo, además que pues me imagino que estás con un montón de cosas también, y nada, Jorge, no sé si nos podremos tomar una foto final ya Por favor, para yo despedirnos. fascinado, feliz. Si todos Feliz. De pueden, hecho, si bueno, me la las personas que envían, puedan encender sus cámaras. de hecho, si me la envían y luego quieren, se pueden etiquetar en Claro, mi claro. Instagram o en mi Facebook o donde ustedes. O sea, si es que me permiten publicarla en mis redes sociales, por supuesto, como evidencia más que del trabajo, de la profunda alegría que me genera este trabajo. Ya, listo. Entonces, ya. Ya, yo tomo. Creo que alguien más va a encender su cámara. Sí, tú cuenta y yo lo Ahí capturo. estamos. Ay, Ya, disculpa, listo. Listo, tú ya. cuenta, tú cuenta. Vamos entonces. Ajá. 3, 2, 1. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien Jorge, que tenga algún inconveniente si subo la foto a mis redes sociales? creo que no te ¿No? preocupes Ya, acá. bacán. Si quieres etiqueta, o me dicen etiqueta y yo lo etiqueto. Listo, Jorge. Mira, yo creo que vamos a estar en contacto muy pronto para otras actividades. Ya me dijiste tu predisposición que tenías para poder colaborar en lo que puedas, creo, ¿no? Ujú. Entonces, estoy 100% seguro, ya tengo, pues, ya nos contactamos, tengo tu WhatsApp y nos podemos contactar ahí por las redes sociales, así que sé que muy pronto nos vamos a contactar para otros eventos y quizá otras iniciativas que nosotros también podamos ejecutar como organización y también a modo personal como estudiantes de educación, ¿verdad? En los ya casi finales de año que estamos algunos, la mayoría. Vamos que se puede. Jorge, quedo entonces, bueno, muy agradecido en realidad por tu tiempo, Agradecido. por ese esfuerzo que has hecho. Y sé que quizás no a todos, pero sí hay una gran mayoría que acá se ha visto beneficiada con esta pequeña conferencia, con lo que te he escuchado de la experiencia que tú nos has podido narrar. Y sé que nos has motivado sobre todo
a algunos para poder seguir, sobre todo enseñando desde el pensar, ¿no? De hacer pensar al estudiante, porque creo que es Desde la una de las libertad. cosas que hoy en día se necesitan bastante para poder luchar contra estas personas, pues estos políticos que quizá de alguna forma quieren engañarnos o quieren, pues son charlatanes, ¿no? ¿Verdad? Que Ujú, a través del discurso quieren, pues, dividir al país ujú, o ujú. De intentan todo sector realizar, político, exacto, transversal a ¿no? cualquier sector político. Exacto, ¿no? Entonces, nosotros también creemos que al menos estas herramientas como el debate nos sirven para nosotros hacer pensar al estudiante, ¿no? Más Ujú, que quizá poder desde nuestra postura adoctrinar o hacer pues, ujú. algún, eh, algo Prosélito. parecido, ¿no? Lo que nosotros creo que nos llama, nos motiva esto es a enseñar a pensar al estudiante, a que él piense por él mismo, ¿no? Y de acuerdo a eso también que él se forje una opinión y también pues que esto le pueda servir en su vida diaria, en su vida como futuro ciudadano. Quedo pues muy agradecido, Jorge, y nada, y espero que te encuentres bien Gracias, por allá en estudiante. Chile y gracias por tu tiempo sobre todo. Gracias a ustedes. Valoro muchísimo que se hayan quedado hasta esta hora trabajando. Les mando un abrazote gigante. Estamos en contacto. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Bendiciones para ustedes y a través suyo a todos sus estudiantes. Gracias, Jorge. Los invito entonces a las personas de Perú que ya nos podemos retirar y invitarlos también al próximo evento, que es el próximo viernes. También vamos a publicarlo en las redes sociales, así que esperamos que también se puedan inscribir y que pueda ser de provecho para los interesados, ¿no? Y eso sería, creo que, Maricielo, ¿puedes cerrar, por favor? Ah, sí, sí, justamente comentar que esto ha sido organizado, como ya lo hemos mencionado, por la Dirección de Capacitación Docente de la organización. Y como dice Guillermo, espero que haya sido de su provecho para todos quienes estamos presentes y compartimos la vocación, ¿no? De poder enseñar. Así que muchas gracias a todos los que han asistido a esta conferencia que ha sido organizada con mucho, mucho cariño para todos ustedes, principalmente para los miembros y también para quienes están externos también. Muchas gracias. Gracias. Cuídense.